Cuando pensamos, uno, dos, tres, cuando pensamos en todo el proceso educativo, cuando pensamos en que cada vez se vuelve un poco más uno, dos, tres, se ha vuelto bastante común que hoy en día muchachos de años superiores, por ejemplo uno de quinto, de cuarto, dice, los muchachos de primer año, segundo, tercero lo tienen más fácil porque ahora hay una serie de ventajas que antes nosotros no teníamos. Esa es la postura. O incluso muchachos que han salido egresados de 2, 3 años atrás dicen ahora es mucho más fácil estudiar, ahora es mucho más fácil realizar todas las cosas que nos piden porque ahora con la ayuda de la inteligencia artificial. E incluso hay personas de otros ámbitos que dicen de que pues la inteligencia artificial, esto y lo demás, pues le facilita todo. Y hay ciertos elementos de verdad ahí, pero no hay que perder de vista los usos de esta herramienta, los alcances de esta herramienta, la responsabilidad que debemos de tener al usar esta herramienta y sobre todo no perder de vista que hay límites que no podemos cruzar. Cuando pensamos en la inteligencia artificial como un elemento que me ayuda a complementar lo que yo hago o complementar mis actividades para elevar su nivel, yo creo que estoy teniendo una conciencia sobre el uso de la inteligencia artificial. Pero cuando yo no noto esa utilidad donde yo creo que es hacer el trabajo que yo no quiero hacer y que me lo haga otro, estoy tercerizando, por decir así, mi proceso educativo. Es como, pónganse a pensar en una clínica donde ustedes son el dueño y sus pacientes llegan a la consulta y a esos pacientes se les cobra por un tratamiento. Si el paciente llega por un procedimiento que cuesta $40 y ustedes han tercerizado su servicio, obviamente una buena parte se va para lo del consultorio, lo que tiene que ver con todo el material de reposición periódica, instrumental, equipos, material, y también va una parte para el operador, ¿no? El odontólogo o la odontóloga que realizó el procedimiento. Pero si nosotros no nos involucramos directamente en el proceso, pues nosotros vamos a tener una menor ganancia, ¿no? Hablando en términos económicos. Eso es tercerizar, ¿no? O sea, yo ofrezco un servicio, yo obtengo una parte de ese dinero porque otra gran parte del dinero se distribuye en diferentes segmentos de, pues, el servicio en sí. Ahora, el problema de tercerizar es eso, ¿no? Que yo estoy quedando un poquito desplazado en eso. Sí, yo puedo decir soy el dueño, pero quizás no estoy generando los ingresos suficientes que estoy queriendo. Ahora, eso visto desde un punto de vista económico. Pero también se pierde la experiencia de vivir las cosas. Cuando yo le pido a la inteligencia artificial que haga algo, y ese algo que yo le pido va a favorecer al enriquecimiento de mi conocimiento y mi experiencia clínica, entonces yo estoy desaprovechando la oportunidad. Es como irse de viaje y no ir a visitar algún lugar. Irse de viaje y no poder conocer lugares de la zona por donde uno está. Entonces perdiste la oportunidad. Los docentes desarrollan a lo largo de la vida cierto instinto para saber cuáles son aquellas estrategias o recursos que generan un cambio en las personas. Y el hacer ese trabajo, el hacer esa asignación, el hacer ese tipo de actividad, termina por construir algo dentro de uno y eso es el gran valor. Si yo no estoy aprovechando las oportunidades que me dan para construir algo dentro, porque todas esas oportunidades alguien más las está construyendo, entonces yo estoy cometiendo un importante error, porque estoy desaprovechando la oportunidad de crecer, porque al final
¿Qué es lo que me hace a mí valioso? ¿Qué es lo que me hace a mí diferente? Hoy por hoy, muchos diseñadores gráficos se encuentran en la disyuntiva, en el dilema, en el gran problema de cómo manejar el hecho de que las personas creen de que por poner un prompt en una inteligencia artificial de generación de contenido o de imágenes van a obtener un resultado, y ese resultado que sí tiene elementos de calidad que quizás la persona con cero preparación en ese ámbito va a poder desarrollar, pero que creen que está bien. ¿Y qué tenemos al final? Todo mundo haciendo lo mismo, no notamos diferencia. Y hoy por hoy, nosotros como seres humanos nos encanta decir, ah, ve, eso fue hecho por IA. Y eventualmente vemos que el valor no es tan alto, ¿no? O sea, porque es como, ¿por qué debería de pagar a una agencia de publicidad porque me haga publicaciones genéricas si yo las puedo hacer directamente en una plataforma? Y ese es un pensamiento reduccionista, sí, pero que tiene algo de sentido. Porque ¿cuál es el gran trabajo de la agencia? Crear un producto único, un producto especial, un producto que me distinga del resto. Pero si mi agencia hace lo mismo que cualquier otra persona metiendo un prompt, cambiándole solo el nombre al local, pues ¿qué es lo que vamos a tener? 600.000 publicidades iguales. Y ese es el problema de cuando no sabemos usar correctamente la inteligencia artificial. Porque ciertamente es una herramienta más que me tiene que ayudar, pero no para hacer lo mismo que hacía hace 5 años o lo mismo que hacía hace 10 años, sino para elevar la calidad de persona profesional que se está formando. Hoy por hoy, por ejemplo, gracias a la asignatura de metodología de investigación que fue incluido el año pasado al roster de docentes, el tener ese contacto con docentes de esta clase en diferentes áreas, más allá del área de la salud y obviamente en este apartado empresarial, administrativo y demás, uno intercambia información y uno puede ver diferentes realidades. Por ejemplo, eso me permitió a mí conocer herramientas de inteligencia artificial para buscar artículos, para poder leer de esos artículos y obtener información. El problema ahora no es obtener información, aunque sí hay información de alta calidad que todavía no está disponible de forma gratuita. Sin embargo, hay información que probablemente se me sea más difícil a mí obtenerla si la busco con los métodos tradicionales. La forma, por ejemplo, de colocar una serie de palabras claves y conectores en los buscadores booleanos para poder obtener una base de buena calidad de artículos a los que pueda tener acceso. Hoy en día podemos nosotros obtener una alta calidad de artículos, incluso estableciendo el Q1, 2, 3 o 4 que quisiera obtener para poder conseguir eso. Y eso me ahorra tiempo, claro. Tiempo que ahora voy a invertir para leerlo, porque esa es la otra gran trampa. Yo quiero tiempo para qué. Es que la inteligencia artificial te ahorra tiempo. Ok, tiempo para qué. Porque si el tiempo que yo termino ahora teniendo extra, lo voy a utilizar para pasar en TikTok, en Instagram o en Facebook o YouTube o en cualquier otra red social o incluso jugando, creo que estamos desaprovechando la oportunidad de esto, la gran oportunidad que nos da esta herramienta que tenemos acceso nuestra generación y más que todos los que ya son nativos de la tecnología. Pero estamos nosotros a punto de perder la oportunidad de aprovechar al máximo esta ventaja competitiva que tenemos con nuestras otras generaciones, o vamos a nosotros a hacer ese salto de calidad y vamos a convertirnos en verdaderamente profesionales con un gran criterio investigativo y con una gran capacidad de discriminar entre la información que tenemos allá. Porque ese es el otro punto. Si yo, ahora que tengo una amplia variedad de información, no puedo distinguir entre cuál es la información de buena, más o menos, y mala calidad, entonces estamos teniendo también un problema. Porque imaginémonos al hombre primitivo.
Básicamente se alimentaba de los alimentos que podían ser generados por algún tipo de cultivo, la caza, y al final era un alimento, por decirlo así, de muy primaria calidad. En la época medieval en Europa, donde no había una gran disponibilidad de recursos alimenticios, pues las personas se conformaban y habían zonas en Europa que vivieron desafortunadamente hambruna. Pero hoy en día vivimos en una sociedad donde tenemos una amplia variedad de alimentos y nosotros podemos discernir entre diferentes calidades de alimentos y obviamente cuáles tienen mayor valor nutritivo que otros. Sin embargo, a veces nosotros no hacemos una buena elección, no hacemos una buena selección de esos alimentos. Pero eso ya es una cuestión de un mal manejo, ¿no? Que yo tengo acerca de eso. Entonces, hoy en día, nosotros teniendo tanto acceso a la información, nosotros deberíamos de desarrollar una habilidad que es indispensable y es el desarrollo de pensamiento crítico. Si yo no logro desarrollar pensamiento crítico, yo al final pues simplemente me dejaré llevar por lo que dice la gente. Y si la gente me termina diciendo cosas que no son ciertas, entonces yo también voy a terminar diciendo cosas que no son ciertas. Ahora, alguien me puede sugerir evaluar acerca de algo. Yo puedo profundizar a ese tema buscando información relevante. Es lo que pasa como, por ejemplo, hace muy poco tiempo hubo la historia de alguien que subió un futbolista, y Pipita Higuaín, que jugó en el Real Madrid y que también jugó en la selección de Argentina, que estaba pues con un aspecto físico, pero era una imagen que había sido modificada con inteligencia artificial. La gente comenzó a compartir esa foto como algo real, incluso medios de comunicación deportivos comenzaron a publicar esa imagen y hacer pues obviamente notas periodísticas al respecto y resultó ser falso. Y no es la primera vez que le pasa a un medio de comunicación, hablando en términos internacionales, que toma una noticia y la convierte y la difunde sin verificar todas las fuentes. Eso se vuelve un problema porque el equipo editorial pues falló a la hora de hacer esa selección. Tal vez dijeron, ve, esta es una información viral, vamos a tomar esta información, la vamos a publicar antes que cualquier otro y terminan publicando esto y resulta ser falso. Obviamente es un gran golpe a lo que es la credibilidad del medio y lo que un medio de comunicación no puede negociar es su credibilidad. Ahora, nosotros también tenemos que hacer ese rol, o sea, nosotros también tenemos que estar enfocados en tratar de analizar si lo que al final nosotros estamos recibiendo pues es una información válida, sobre todo cuando viene de fuera. Y a veces mucha gente allá afuera en las diferentes redes sociales quiere llamar la atención y la mejor manera es simplemente diciendo cosas que no estamos acostumbrados a escuchar o ir en contra de algo que lleva muchísimo tiempo gestándose, pensándose o creyéndose que es de una manera tal, con el único objetivo de obtener visualización y que la gente crea que por la forma como habla es una autoridad al respecto y vale la pena seguirlo porque si él lo dice es cierto. Y no, nosotros tenemos que tener ese juicio de poder analizar y profundizar, investigar y poder tener o desarrollar nuestro propio criterio. Porque si no tenemos nuestro propio criterio, nos hacen tener el criterio de otro. Y ese es el que terminamos nosotros diciendo. Había un dicho, creo que al día de hoy todavía se escucha por ahí, pero nos lo decían mucho cuando estábamos en la secundaria, en el colegio. Y es que si no te educan en tu casa, te van a educar en la calle. Y pasaba mucho en el recreo cuando de repente había gente, o sea, yo lo digo en el entorno de los muchachos, de los varones, que si por ejemplo alguien hacía algo inadecuado y contestaba o respondía de otra manera, y a alguno de los muchachos se le daba por ajusticiarte en el sentido de te voy a dar una lección, entonces solían usar esa frase. Si en tu casa no te educaron para decir con permiso, para respetar X o Y cosas, en la calle te van a enseñar, o yo te voy a enseñar, pues en todo caso, en el receso, ¿no? O fuera del colegio. Así que si yo no tengo el criterio, alguien más lo va a formar por mí.
Y si otras personas toman las decisiones que yo debería de tomar, entonces yo estoy perdiendo una buena parte de la batalla en una época donde yo debería de tener ese juicio clínico, ese juicio personal para a- aceptar una u otra cosa. Y aquí un tema un poco controversial, que es por ejemplo lo de eh, la famosa fibra que se recomendaba para hacer restauraciones. Eh, es como también le pudiese pasar, por ejemplo, a las restauraciones impresas. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero hace como un año y medio, probablemente dos, se hablaba de las impresoras 3D y las impresiones de restauraciones es el futuro de la odontología. Y de repente hubo un boom y un auge de tenés que comprarte tu propia impresora, tenés que comprarte tu propia impresora, porque si vos te compras tu impresora 3D, vos vas a tener un laboratorio y el costo del laboratorio ya no lo vas a tener que asumir vos, así que eso va a generar en más ganancias, lo que se convierte en algo desafortunadamente, algo que no está del todo correcto o no es del todo adecuado, precisamente porque nosotros no nos preparamos tanto en la parte técnica y obviamente eso lleva un trabajo y una experiencia que se gana con los años, porque en la licenciatura, por ejemplo, en el pregrado, pues haces algunas actividades de laboratorio, pero a la más mínima expresión. Y aunque a mí me enseñaron a hacer algunas aparatologías fijos y algunos totales, pues no era lo que la mayoría hacen. No me van a decir que todos ustedes muflan o hacen sus totales ustedes mismos. No, toman la impresión, hacen el registro de mordida y lo mandan al laboratorio. Ahora, esa falsa idea de creer de que todos estos tipos de elementos van a sustituir a lo que hacen los demás, pues un poquito arriesgado. No digo que en el futuro no vaya a haber una evolución, pero sí sucede que vamos a tener el inconveniente de que no puedo sustituirlo de tajo porque necesita muchos elementos para que lo podamos tomar por cierto. Sobre todo porque no podemos jugar con la salud de las personas. Tenemos una enorme responsabilidad con ello y por eso nosotros tenemos que ser bien responsables en ese elemento. Así que las impresiones 3D y las prótesis impresas es algo que se está desarrollando y sería muy arriesgado colocarle a un paciente eso porque no sabemos al final qué va a pasar, porque no tenemos evidencia suficiente de que vaya a funcionar. A mí me pasa mucho cuando les explico a los muchachos acerca de los nuevos fármacos y siempre les advierto, cuando un laboratorio, una visita médica llega a su consulta y le ofrezca un producto, usted siempre tenga ese pizca de duda sobre si es realmente lo que nos dicen que es, si realmente funciona como dicen que funciona. Y para eso yo pues tengo elementos para poder tener juicio. El Orange Book, ver la información de este medicamento, porque puede ser un medicamento que se desarrolló en los 70, pero ahora le lanzaron un rebranding y entonces ahora se llama analgésico de 3000 y tal vez es ketoprofeno, el mismo ketoprofeno que hemos conocido desde hace mucho tiempo. Entonces ahí es donde entra en juego mucho el poder discernir y poder tomar una decisión. Las generaciones están cambiando, el proceso educativo también debe evolucionar con eso. Y aquí vienen algunos puntos que son incómodos. Si, por ejemplo, el típico trabajo de investigación acerca de un tema tiene enorme valor, es enormemente valioso. El problema son las formas. No es lo mismo que me pongan a investigar acerca de desórdenes potencialmente malignos de la cavidad oral. A ver, para el próximo día me van a hacer una investigación sobre los desórdenes potencialmente malignos de la cavidad oral. Y entonces alguien en el salón levanta la mano y pregunta, ¿de cuántas páginas? De 10 páginas. Con sus referencias bibliográficas en formato APA. Ok. Ahora, diferente es que yo los mande a investigar
y yo les diga, bueno, hagan algo, van a investigar acerca de desórdenes potencialmente malignos de la cavidad oral. Ahora, van a seleccionar 3 artículos, los mejores artículos que ustedes encuentren. Puede ser un artículo clásico, puede ser un artículo actualizado, puede ser un artículo que tenga bastante relevancia en el ámbito y ustedes pueden decirle, no busquen artículos que tengan menos de 20 citaciones. Entonces ya comenzamos a poner unas restricciones. Y es, por ejemplo, que sea citado, que sea un artículo relevante, que sea un artículo con una metodología bastante buena. Ok, ¿qué vamos a hacer con eso, profesor? Los van a leer. Van a leer, van a tratar de hacer su resumen, van a tratar de hacer sus anotaciones en un cuaderno. Ay, pero ¿para qué? Si yo lo puedo pedirle a una inteligencia artificial que me haga el resumen. No, porque lo que yo voy a hacer es cómo usted logra procesar esa información, no como la inteligencia artificial lo procesa. Yo lo que quiero es que usted procese esa información. Va el estudiante, analiza los 3 artículos, busca que tenga relevancia, busca la citación y lógicamente la mayoría va a encontrar lo mismo. No importa que se pasen los artículos. Ah, yo encontré este artículo. Se pasan los artículos. Y que lo lean. Y que de ahí hagan un resumen a mano. ¿Y por qué a mano? Porque mientras yo tengo una idea y lo estoy transcribiendo, el acto de transcribir es lo que de forma primitiva ha marcado los procesos de educación de la humanidad. Desde nuestras épocas primitivas, ¿qué hacíamos? No pintábamos en las cuevas, no hacíamos dibujos, no hacíamos esquemas. De repente le podemos pedir al estudiante que haga un esquema, que haga algún resumen, que haga una síntesis. Y al final, algunos que harán dibujos y otros que harán, por ejemplo, algún resumen de texto. A mí me encanta hacer esquemas con dibujos. Siento que retengo más la información o se me abre la mente a nuevas ideas. ¿Y qué es lo que van a llevar? ¿Cuál va a ser tu boleto de entrada a esto que va a ser un seminario donde vamos a debatir acerca de este tema? Tu boleto de entrada van a ser 2 cosas. Número 1, vas a dejar tu celular en esta canasta. Y número 2, vas a mostrarme tu resumen, lo que anotaste. Con esos 2 requisitos que garantizamos. Uno, que no se vaya a distraer durante la sesión. La semana pasada. Algo que es una muy buena recomendación para la organización de las aulas. Y es la forma de U. No que estén en forma como de escuelita, porque la forma de escuelita no me permite ver qué está pasando al final. A mí, por ejemplo, me encanta moverme por toda el aula. Me encanta moverme por todo el aula. Porque así puedo llegar a acercarme y después de un tiempo ya casi me le sé los nombres a todos. Así que puedo estar aquí hasta atrás y menciono sin que se lo espere el nombre de una persona adelante. Y eso hace pues que las personas tengan un poquito más de atención. Porque me pasó esta anécdota con alguien de otra carrera que estaba en el fondo y parecía que estaba tomando apuntes, pero estaba jugando Clash Royale. Otra chica estaba en Instagram. Y el docente quizás está haciendo su mejor esfuerzo por transmitir ciertos conocimientos, pero se queda corto porque hay demasiados elementos que no están a su favor. Pero bueno, ahorita venís a un seminario. Tenés que estar concentrado y motivado porque aquí vas a obtener algo que no lo vas a obtener en ningún lado, ni siquiera viendo un video, escuchando un podcast, porque esto va a ser una interacción en vivo con lo que estás viviendo de tu proceso educativo, si realmente aprendiste, porque aquí hay varios valores ocultos. Cero distracciones con el celular, o al menos las distracciones a lo que están acostumbrados, porque cuando no tenés tu celular estás solo con vos mismo. Y vos mismo puede ser una muy buena compañía, pero también no tan buena. Y lo otro, pues tener ahí tus apuntes que te permiten hacer algo que va a suceder en el seminario a continuación. Se reúne en este grupo que puede ser de 8 o 10 personas máximo y el docente lleva lista una serie de preguntas que no se comparten en ese momento. O sea, no se comparten previo a la actividad, sino se comparten hasta después.
y se comienzan a ir soltando estas preguntas. Se sueltan estas preguntas. Y cuando estas preguntas se sueltan, las personas tienden a analizar, a reflexionar, a recordar, y eso es bien importante, a recordar y a buscar en sus apuntes si tienen los elementos. Con eso ya estamos haciendo varias cosas. Estamos viendo si las personas realmente tuvo una capacidad de síntesis, pudo abstraer las cosas más importantes, entiende del contexto del que se está hablando, entiende acerca de, por ejemplo, los principios que se están destacando. O sea, estás estudiando para algo y estás viviendo el proceso de la construcción como bloque de Lego de tu conocimiento. Y va a pasar otra cosa. Porque como hay de 8 a 10 personas ahí, van a haber personas que coincidan con elementos. Y cuando esas personas coinciden en ese elemento y el docente dice, sí, correcto, la persona está validando, o sea, lo hice bien. Y eso indirectamente es una retroalimentación positiva. O sea, lo hiciste bien porque tomaste estos apuntes. No fue necesario que vos dieras la respuesta, pero con el hecho de tenerlo ahí anotado es suficiente para saber que lo vas haciendo bien. O sea, tu método funcionó. Entonces estás verificando tu método, estás validando tu información y estás construyendo ese proceso. Pero también puede pasar a otra cosa, que lo que investigaste no era necesariamente tan actualizado y recapacitaste, o sea, reaprendiste o desaprendiste algo. Y conforme se va desarrollando el seminario, van cambiando estos tonos y se va generando ese aprendizaje. De tal manera que vamos a tener no a 10 personas que solo están esperando que le hagan la pregunta que se estudió y espera en Dios primero que eso sea lo que se le pregunte y se termina convirtiendo en un espacio de construcción del conocimiento. Porque si hay que crear entornos de aprendizaje, pero hay que construir espacios de conocimiento. Y esa es una forma de hacer las cosas diferentes. Si llegaste a este momento del video, si eres docente, te pido por favor que intentes realizar este tipo de estrategias en clases para poder hacer la evolución de la forma educativa. Porque sí tenemos a muchachos que son muy capaces y hay otros que tienen habilidades que ni siquiera ellos saben que las tienen. Pero somos nosotros los que tenemos que procurar, buscar la manera de cómo encontrarlo, para que se encuentren a sí mismos y puedan desarrollar una metodología. Porque en otro capítulo vamos a hablar acerca de cómo potencializo y descubro cuáles son mis habilidades para aprender. Porque todos quieren llegar a un punto y sobresalir. Y van a decir, no, yo no quiero sobresalir. Ah, y por eso tenés redes sociales. Y por eso publicas fotos. Y por eso querés likes. Y no querés sobresalir. Así que creo que sí hay algo de eso. Pero nosotros lo podemos hacer siendo distintos. No haciendo lo mismo que hacen los demás. Porque nosotros al final queremos generar una influencia sobre nuestros pacientes. No solo queremos que nos sigan. No quiero que los pacientes me sigan solamente. Quiero que los pacientes cambien su comportamiento con lo que les digo. Y eso se gana con ese liderazgo, con ese golpe de autoridad, con ese conocimiento que yo desarrollo a lo largo de mi formación. Pero esa es una habilidad que se desarrolla con la costumbre. Pero si no tengo el hábito, no lo voy a poder desarrollar. Esta generación es muy valiosa. Esta generación tiene grandes virtudes, pero que no hemos sabido nosotros desarrollar, no hemos sabido nosotros potencializar. Así que nosotros nos convertimos en ese director técnico que tiene la enorme labor de poder sacar lo mejor de cada uno de ellos. Porque cuando logramos hacer eso, realmente el proceso educativo se da cuenta uno que no está muriendo, sino que está evolucionando. Y nosotros, en esa evolución, debemos ser parte del proceso. Así que espero que este capítulo les haya gustado. Guarda, comenta, comparte y dime de qué te gustaría que habláramos en el próximo capítulo.